Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36 es el capítulo que vamos a estudiar hoy del libro que hemos estudiado por varias semanas, por varios meses, y que es un libro supremamente edificante. Ubíquense, por favor, en el versículo número 29. Jeremías 36, 29. Dice de la siguiente manera: y dirás a Joacín, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Como siempre, estamos guiándonos por el tema de las preguntas, que es una forma pedagógica interesante de transmitir las verdades y de generar inquietudes. Y en esta oportunidad, la pregunta única del capítulo 36 es ¿por qué el rey Joacín, o conocido también como el rey Joaquín, hace una pregunta, y es ¿por qué está escrito esto? ¿O por qué está escrito esto de esta manera? Y vamos a intentar responder a esa pregunta usando el argumento del capítulo 36, pero no vamos a responder a la pregunta del por qué, sino para qué. ¿Para qué está escrito esto así? Pero antes vamos a recapitular un poco. Hemos venido estudiando el libro del profeta Jeremías, hemos visto sucesos correspondientes a los 5 reinados en los cuales Jeremías profetiza. Las semanas anteriores estuvimos estudiando sobre Sedequías, que es el último rey de la dinastía, último rey de la tribu de Judá, y cuando ya es inminente el cautiverio babilónico. Pero hoy nos vamos a devolver un poco en este episodio para hablar del rey Joaquín o rey Joacín, que es el tercer rey bajo el cual el profeta Jeremías desarrolla su labor profética. Está Josías, después Joacás y después viene Joacín o Joaquín. Luego viene Jeconías y por último Sedequías. Estamos entonces ubicados bajo el año del rey Joacín, capítulo 36, versículo 1. Aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver el periodo en el cual Jeremías ha estado profetizando, podemos decir que han pasado 23 años. Desde el año 13 del rey Josías, en el cual Jeremías dio su primera profecía, hasta el año 4 del rey Joacín, llevamos 23 años de labor profética. Durante 23 años el profeta Jeremías ha estado dando discursos, ha estado anunciando el juicio de Dios, ha llamado al pueblo al arrepentimiento y el pueblo no se ha arrepentido. El año 4 del rey Joacín es un año supremamente importante para la historia nuestra en el desarrollo del libro de Jeremías. Primero, parece ser que en ese año se dio la batalla de Carquemis, en el año 4 del rey Joacín. Se da la batalla de Carquemis, que es la batalla donde se determina o se anuncia de manera oficial cuál es el imperio dominante que va a dominar a los judíos, es decir, el imperio babilónico. Y también en el año 4 del rey Joacín es cuando el rey Nabucodonosor comienza de manera oficial la avanzada para ir en conquista de Judá y de Jerusalén. Entonces el año 4 del rey Joacín es un año muy importante en el libro del profeta Jeremías. No solo porque ya han pasado 23 años de labor profética, sino porque justo en ese año se da una batalla y de manera oficial se anuncia, hay un gran imperio que va a dominar a Judá y Jerusalén, y ese es el imperio babilónico. Y justamente en ese mismo año, Nabucodonosor comienza a preparar sus tropas para ir en la conquista de esta tierra. En ese año de conquista, que es el año 4 del rey Joacín, dice la Biblia que aparece o es llamado un hombre muy importante en la vida del profeta Jeremías, que es el escriba Barut. Barut es un escriba supremamente importante, dice la Biblia que es hijo de Nerías, y se menciona solamente 4 veces en todo el libro del profeta Jeremías. Aún faltan 18 años aproximadamente para que Jeremías cumpla su labor profética antes de la invasión. Y durante 18 años Barut va a estar al lado de Jeremías. Esta es la primera ocasión en la cual aparece históricamente, si miramos la historia de manera cronológica, Barut al lado de Jeremías como escriba, acompañándolo incondicionalmente durante 18 años en esa labor profética como escriba, y también enterándose de los acontecimientos que durante 23 años ha anunciado Jeremías y los cuales probablemente él desconocía.
Barud va a ser un hombre supremamente importante a partir de estos últimos 18 años de la labor profética de Jeremías, por varias razones. Una, porque Barud es un hombre supremamente hábil en la escritura. Es un hombre que conoce los idiomas, tiene unos dotes especiales en la escritura, en la redacción, en la lingüística, en la oratoria, y Barud va a ser supremamente útil para Jeremías en esta etapa de su ministerio. Pero otra segunda razón por la cual Barud es importante para Jeremías es porque se constituye en la voz de Jeremías. Recordemos que justo bajo el rey Joacín es cuando se prohíbe a Jeremías entrar al templo y se le prohíbe a Jeremías hablar en público e ir a muchos lugares del templo y de la casa real para dar los mensajes. Justo ante esa situación donde Jeremías tiene prohibido entrar al templo o entrar a la casa real para dar sus mensajes, Dios providencialmente, de manera maravillosa, provee a Barud, hijo de Nerías, para que se constituya en la voz de Jeremías ante el rey y ante el pueblo de Judá. Barud es un hombre supremamente valeroso. Barud es un hombre influyente en la sociedad judía. Barud es un escriba reconocido de una familia importante y Barud tiene las puertas abiertas en el palacio y en el templo. Esa es una razón por la cual Dios provee a este varón al lado de Jeremías, para que él sea el intermediario y el que transmita, no solamente mantenga los escritos vivos, sino también para que transmita de viva voz los mensajes que Dios tiene para el pueblo. Barud entonces es no solo un escriba, sino que es un secretario y es un orador, que se constituye casi en alguna medida como un profeta, porque es él el que va y pregona los mensajes ante el rey, ante los oficiales del rey y en el templo y a toda la población de Judá y de Jerusalén. Barud fue un hombre supremamente importante. No solo es importante por todas esas cosas, sino que ahora quien es objeto del odio del rey y de la persecución oficial es Barud. Jeremías se constituye en un hombre que está tras bambalinas, escribiendo, generando los oráculos que Dios le da, escribiéndolos y dándolos a conocer a Barud para que Barud vaya y los ponga en público y los dé a conocer, y él es el objeto ahora de la ira del rey y de la persecución. Barud es un hombre supremamente fiel. No solamente durante estos 18 años se muestra como un gran amigo de Jeremías, sino un compañero incondicional en la labor profética. Barud es un hombre extraordinario. Vamos a ver en qué consiste su labor y por qué él es importante. Pero la pregunta del versículo 29 es, ¿por qué está escrito esto? Y es básicamente lo que vamos a responder. Vamos a responder por qué está escrito lo que está escrito. Es decir, por qué Dios nos dejó por escrito su palabra, cuál es la razón de ser de la importancia de dejarlo por escrito y para qué Él nos lo dejó y qué debemos hacer con esos escritos. ¿Para qué está eso escrito? Es probable que en alguna medida nosotros frente a algunas circunstancias o algunos temas nos hayamos preguntado, bueno, ¿y por qué Dios se tomó la molestia o se tomó el tiempo de dejarnos eso por escrito? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios de dejarnos determinada enseñanza por escrito? ¿Y qué hacemos con eso que Él nos ha dejado escrito? Muchísimos temas nosotros quisiéramos que Dios no los hubiera dejado por escrito. Los pecadores, los impíos quisieran que muchísimo, si no toda la palabra no existiese escrita, porque ellos tendrían en alguna medida algún tipo de excusa frente a las normas divinas. Yo quiero que vayan conmigo a los primeros 8 versículos del capítulo 36 para responder por qué está escrito esto, que es la gran pregunta del rey Joacín. Aconteció en el 4º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, dice, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Barud, hijo de Nerías, y escribió Barud de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó a Jeremías a Barud diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová, entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor
y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Barud, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. La primera parte que nosotros tenemos de este capítulo es toda la parte preparatoria para lo que va a venir. Es decir, Dios le dice a Jeremías, toma un rollo, toma un documento y comienza a escribir todas las palabras que yo te he dicho desde el año 13 del rey Josías hasta hoy. 23 años de historia, 23 años de labor profética que Jeremías aún no ha consignado por escrito. 23 años de trabajo incansable, infatigable que ha tenido el profeta Jeremías en todo Judá y Jerusalén, afrontando las implicaciones propias de la labor profética que él no ha dejado por escrito y no ha consignado. Dios intencionalmente hace que Jeremías se le prohíba estar en público para que eso mueva a Jeremías, por la gracia de Dios, a escribir lo que Dios le ha dicho durante 23 años. Dios dice en la Biblia que le dijo, llama a Barud, hijo de Nerías, para que escriba. Barud es un hombre supremamente dispuesto, según la narración bíblica, un hombre puesto por Dios como provisión y compañía para Jeremías, coequipero en la labor ministerial para que le respalde, le apoye de manera incondicional. Barud tiene que ser oyente silencioso y escriba diligente para consignar todas las palabras que durante 23 años Dios le ha dado. La Biblia registra que en esa labor de escribir incansablemente lo que Jeremías le dictaba, Barud entró en un momento de angustia, y no es para menos, por varias razones. Una de las razones es porque Jeremías se entera de viva voz de Jeremías todo lo que Dios durante 23 años y durante los reinos anteriores ha estado diciendo para Judá y para Israel. Todos los juicios, las reiteraciones del mensaje, cómo Dios les ha repetido una y otra vez las sentencias, cómo los ha llamado al arrepentimiento, cómo a través de símbolos, de señales y con la misma experiencia propia del profeta les ha hablado del mensaje del arrepentimiento y les ha advertido del juicio. Pero también Barud, en esa labor de recopilación y de escribir, como secretario diligente, se entera de todo el sufrimiento que Jeremías ha recibido de parte de Joacás y ahora de Joacim. Barud se entera, no es un secreto el sufrimiento, las pruebas propias del ministro y todo lo que eso conlleva, y ahora Barud es compañero, cercano, incondicional en la labor de difundir el mensaje. Dice la Biblia que hay dos razones por las cuales Dios va a dejar en esta primera parte por escrito el mensaje. Primero, para que se registre todo lo que Dios ha dicho de manera oficial y se consigne y sea dado a conocer a los nuevos reyes y oficiales que están en el momento. Pero segundo, dice versículo 3, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Hemos dicho que una constante en el libro de Jeremías y en toda la escritura es advertencias de juicio con expectativas de arrepentimiento para manifestar la bondad de Dios de perdonar a su pueblo. Y nuevamente se va a registrar aquí. ¿Cuál es la intención de dejar por escrito el libro? Que todo el mundo sepa lo que Dios va a hacer, para que todo el mundo se arrepienta, si ese es el plan de Dios y si Dios los tiene destinados, y como consecuencia disfruten del perdón, de la gracia, de la bondad y de la misericordia. Algunos ven en el libro de Jeremías un documento profundamente fatalista, cruel, enjuiciador, inquisidor, punitivo, y no es eso lo que nosotros encontramos en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías lo que encontramos es tanta gracia, tanta misericordia, tanta esperanza, tantas oportunidades y opciones de arrepentimiento, de perdón, de compasión, si el pueblo atiende al mensaje de Dios, se arrepiente de su mal camino y como consecuencia disfrutarán del perdón de su maldad y de su pecado. La intención de Dios es supremamente favorable para el pueblo y para el rey al dejar por escrito estos documentos. Dice la Biblia que Barud vino, no sabemos dónde estaba Jeremías, lo que sabemos es que no estaba preso, él no había sido apresado en este momento histórico todavía, lo único que tiene es prohibido de presentarse en la plaza pública, de presentarse en el templo y de dirigirse al pueblo. Esas prohibiciones tiene, parte de la persecución. Él está exiliado, está escondido. Se cree que probablemente esta labor de recopilar estos mensajes de 23 años de historia tomaron unos 9 meses.
Es muy probable que durante 9 meses, de manera incansable, dedicados permanentemente a esta labor, Dios recordó por su Espíritu Santo los oráculos que había dado antes y que Jeremías había proclamado en el palacio nuevamente para que Baruch copiara. Imaginémonos nosotros una labor de secretaría durante 9 meses de estar registrando uno a uno los detalles y los mensajes fielmente como Dios los dio a Jeremías. Eso nos muestra varias cosas. Una, que Dios es fiel para preservar el mensaje. Otro, que es necesario que el documento quede escrito para ser leído. Que si se puede leer, ellos van a poder escuchar y temer la voz de Dios. Y segundo, que Dios no olvida su palabra. La registra fielmente, la conserva, la preserva y la deja para que sea como testigo fiel del propósito, de la fidelidad y del transcurrir de la historia como Él ha cuidado de su pueblo. Dice la Biblia que le dictó todas las palabras que Jehová le había hablado, sin omitir ninguna, y Baruch, sin omitir detalle, escribió y registró todo en ese documento. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová, entra tú pues, y lee este rollo que escribiste de mi boca. Y eso es una de las cosas providenciales de Dios. Jeremías tiene prohibido, pero la palabra de Dios no está presa. El propósito de Dios no se frustra porque un dirigente político se levante obstinadamente contra los siervos de Dios y contra el Evangelio. Aunque hayan oponentes políticos, militares al mensaje de Dios o aún religiosos, Dios se provee fielmente de recursos o de instrumentos en sus manos que continuarán la labor profética. No es indispensable que Jeremías esté en la plaza pública pregonando el mensaje. Si no hay oportunidad para él porque está censurado, Dios ya tiene provisto a Baruch, un hombre influyente, un hombre que no está vetado por el palacio ni por el rey, y un hombre que va a poder llegar al palacio con libertad y dar el mensaje. Baruch fiel y diligentemente cumple esta labor que providencialmente se le encarga a través de Jeremías. No hay ninguna objeción de parte de Baruch, primero en llegar a escribir, en sentarse 9 meses a copiar este rollo, y segundo, en ir a publicar esa labor. Y uno diría, ¿qué es interesante esto? Nosotros no sabíamos que Dios había capacitado a Baruch para esta tarea. Nosotros pensábamos que si se le cerraban las puertas a Baruch, como que Dios se quedaba sin instrumentos o sin métodos para poder continuar su labor. No obstante, Dios tiene preparado a un hombre fiel, a un hombre dispuesto, un hombre sencillo, amigable, incondicional, para que entre al templo y al palacio y continúe con la labor. Dice la Biblia que debe ir y leer a oídos del pueblo y de la casa de Jehová, justo en una reunión pública, en un ayuno oficial, que probablemente era una de las asambleas generales que los reyes planeaban cuando todo el pueblo era llamado frente a una calamidad, a un día de ruego y de ayuno y de contrición para pedir a Dios cuidado y protección. Que justo en ese momento de una convocatoria religiosa oficial, en un día de contrición por alguna calamidad probablemente que políticamente se había identificado de las invasiones, ellos iban a citar a un ayuno general y allí debía ir y leer a oídos de todo el pueblo de Judá y de todos los visitantes que llegaban. Quizá llegue, versículo 7, transmite ahora Jeremías a Baruch el propósito de la lectura. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor de la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Quizá llegue la oración. Es supremamente interesante y un poco irónico lo que está diciendo Jeremías allí. Es decir, ¿dónde está el pueblo en este momento? Están reunidos en la casa de Dios, en una asamblea multitudinaria, en un día de ayuno, en un día de clamor, de ruego. Pero lo que está diciendo Jeremías es, ellos tienen un día de clamor para pedirle a Dios que los libre de la aflicción, pero no es un día de clamor para arrepentimiento. Vaya y léeles este documento. Léales pública y enérgicamente este documento. Quizá la oración de ellos se convierta en una oración de arrepentimiento y no simplemente en una oración para ser librados de las consecuencias de una calamidad. Quizá el día de ayuno deje de ser un día para buscar beneficios propios y se constituya un día de ayuno de arrepentimiento, de arrepentirse de su maldad y de volver cada uno de su mal camino. Porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová a este pueblo. Hay 2 palabras que se mencionan aquí que son muy interesantes en el capítulo con relación a la ira y a la justicia de Dios. Grande es el furor y la ira de Dios.
La Biblia, cuando habla de la ira de Dios, generalmente habla como de un caballo que está airado y que tiene un resoplido fuerte mostrando su ira, mostrando su indignación, su fuerza y su vigor. Cuando la Biblia dice grande es la ira y grande es el furor, habla como de una ira incontenible, como de un resoplido incontenible que se tiene, como cuando uno dice estoy que me contengo de algo, pero tarde o temprano no podré contenerme más de expresar, de decir y de manifestar lo que siento. Versículo 8, y Barúc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. ¿Por qué está escrito esto? Es la gran pregunta posterior del rey Joacim. ¿Por qué está escrito? En primer lugar, para ser leído. Dios dejó por escrito el documento para ser leído, para que cuando leyeran temieran a Dios y se arrepintieran de su mal camino, y Dios en concordancia iba a manifestar todo el plan de amor, de perdón y de misericordia. Vamos a ir a la segunda parte, pero quiero que leamos primero 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en 2 de Pedro 1, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y luego en Juan capítulo 10, versículo 35, dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Una razón de dejar por escrito la palabra es para que sea oficial, para que se constituya en un argumento jurídico oficial, para decretar la sentencia y el castigo para aquellos que incumplen y para que no haya impunidad, sino que la palabra con su veracidad, con su justicia, muestre nuestros yerros y nos llame al arrepentimiento. Versículos 9 al 26. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Barúc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama secretario, Delaía hijo de Semaías, Elnatán hijo de Acbor, Gemarías hijo de Safán, Sedequías hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Barúc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Barúc, toma el rollo en el libro en el que leíste a oídos del pueblo, y ven. Y Barúc, hijo de Nerías, tomó el rollo de su mano y vino a ellos, y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Barúc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Y dijeron a Barúc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Barúc diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Barúc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Barúc, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario. Y contaron a oídos del rey todas estas palabras, y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque Elnatán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír.
También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelet, y Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abel, para que prendiesen a Barud y al escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Esta segunda parte, ¿por qué está escrito esto? Nos va a ayudar a entender que hay otro propósito, además de ser leído, y es para que se cuente y ese contar genere un impacto maravilloso y produzca arrepentimiento en las personas. ¿Para qué está escrito esto? ¿Para qué está escrito? Y la razón para la cual está escrito es para mostrarnos el propósito de este mensaje. Queridos hermanos, el mensaje que Dios dio a través de Jeremías para ser dado o ser expresado a través de Barud al pueblo fue un mensaje profundamente maravilloso, fue un mensaje impactante, fue un mensaje extraordinario, fue un mensaje que quien lo escuchaba lo espantaba y lo impactaba a tal punto que lo contaban a otros con fidelidad. Ese es un mensaje extraordinario. Nosotros en algunas oportunidades escuchamos mensajes o prédicas extraordinarias que nos edifican, que nos alientan, que nos generan un gran impacto, una gran esperanza, y hoy en día por las redes sociales pues nosotros lo que hacemos es lo compartimos o lo contamos o lo divulgamos para que otros puedan tener acceso a ese mensaje de la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió con este mensaje. Es tan extraordinario el mensaje que Jeremías ha escrito, que Dios mandó a través de Barud, que se cuenta y se lee por lo menos 5 veces en este capítulo. La primera ocasión es cuando Barud va y lo da en el día del ayuno a toda la asamblea. Dice la Biblia que en ese día de ayuno habían unos principales escuchando, y uno de los principales que estuvo escuchando fue Micaías, hijo de Gemarías. Él estaba escuchando el mensaje. Fue tan impactante a los oídos y al corazón de Micaías este mensaje, que Micaías, habiendo oído el libro, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y donde estaban reunidos todos los príncipes y los oficiales del rey, y fue y les contó sin omitir detalle este mensaje. Segunda vez que se lee el mensaje, cuando Micaías va y lo cuenta a todos los príncipes en el aposento del palacio. Allí se lee, cuando los príncipes escuchan este mensaje, quedan tan impactados, tan sorprendidos, que dicen: llamemos a Barud para que venga y lo lea nuevamente ante nuestros oídos y lo escuchemos de viva voz de él directamente, que es el escribiente. Entonces Barud es traído, lee nuevamente el documento, tercera vez que se lee o se replica esta prédica, la lee, quedan tan impactados que ellos dicen: esto tiene que saberlo el rey. Tenemos que decirle al rey, porque generó un impacto, un espanto, una consternación el mensaje, porque el mensaje decía varias cosas supremamente interesantes con relación al pueblo de Judá y de Jerusalén. Primero, que Dios estaba airado contra el pueblo, que el pueblo no se quería arrepentir, pero que Dios les daba una opción de arrepentimiento. Si ellos se arrepentían, el pueblo babilónico no vendría y los tomaría como esclavos y los invadiría, sino que ellos serían libres de la invasión si ellos no hacían alianzas y buscaban defensa. Fue tan impactante el mensaje, pero tan impactante, que estos oficiales, estos príncipes reunidos en el aposento junto al palacio del rey, dicen: necesitamos escucharlo. Y al escucharlo dicen: el rey debe saberlo, esto tiene que saberlo el rey. Y una vez ellos entran en esta necesidad, se van al palacio del rey, toman el documento y lo ocultan, van al palacio del rey, le comentan el discurso por 4ª vez, le cuentan lo que Jeremías ha dicho a través de Barud. El rey manifiesta: yo quiero escuchar esto. Y le dicen: es Barud el que ha escrito y es Jeremías el que ha dictado. Entonces dice: traigan a Barud, para que traigan el mensaje para que sea leído aquí en mi presencia, porque yo quiero conocerlo. Y cuando lo traen y lo comienza a leer este oficial secretario del rey, es cuando se da la 5ª lectura en poco tiempo de este mensaje impactante, espectacular que Dios dio, donde anuncia juicio, pero donde también llama al pueblo al arrepentimiento. Un mensaje extraordinario que sido dejado por escrito, no solo para ser leído y haya temor, sino para que sea contado y produzca arrepentimiento.
Es interesante que en esta segunda sección, estos oyentes receptores de este mensaje que han oído en la lectura del rollo, del documento, van y lo cuentan con fidelidad a otros oficiales, multiplican este mensaje, lo dan a conocer a otros príncipes y oficiales y llega rápidamente al palacio. Es muy interesante para mí que nosotros nos detengamos a ver lo que eso implica para nosotros. Primero, Jeremías tiene prohibido entrar al palacio. Es decir, Jeremías no va a poder dirigirse al rey Joacín y decirle Dios está diciendo eso porque le prohibió, está vetado, está condenado al exilio, a la soledad, a no estar en la plaza pública pregonando en público el mensaje. Pero Dios es fiel, Dios dejó la escritura. Y cuando nosotros no podemos hablar y nos amordazan y no hay expresión de libertad, nosotros podemos escribir y usar medios para dar a conocer el mensaje. Esto es algo maravilloso que Dios nos enseña. Queridos hermanos, cuando no tengamos la libertad de expresión, cuando no podamos hablar con libertad, escriban, den a conocer los mensajes. Cuando usted quiera que alguien reciba un mensaje maravilloso, poderoso del Evangelio y no tiene la oportunidad de comunicarlo, compártalo, replíquelo, porque es la oportunidad de que otros conozcan el mensaje poderoso del Evangelio y el mensaje de la gracia y el llamado al arrepentimiento, para que nadie tenga excusa de decir no lo conocí o no lo escuché. Ahí vemos la providencia de Dios, el gobierno soberano de Dios para hacer que en poco tiempo, sin haber redes sociales como hoy en día, le llegue casi de manera inmediata al rey el mensaje con fidelidad. El impacto, la consternación, lo que genera emocionalmente a los oficiales del rey, el saber que este pueblo está amenazado, que los judíos van a ser derrotados, que Dios está diciéndole al pueblo insistentemente que se entreguen y que si ellos se entregan a Babilonia van a ser preservados, genera una conmoción, una consternación y todos se dicen uno al otro, vamos al rey, compartámosle al rey. Compartámosle al otro lo que Dios está diciendo. Y esto nos habla de una labor importante de expansión del mensaje. Una vez recibimos mensajes maravillosos del Evangelio, hay que compartirlos. No podemos decir esto es maravilloso, me encantó y me quedo con ello. Necesitamos compartirlo. Si algo ha bendecido tu vida, si algo ha impactado tu corazón, si algo ha llegado a tu corazón de Dios, compártelo. Ve a tu familia, ve a tus amigos, usa las redes sociales para compartir ese mensaje poderoso para que llegue a otros y otros tengan conocimiento de lo que Dios está hablando a su pueblo y de los mensajes de advertencia. Dice la Biblia que estos príncipes que fueron al palacio para contar al rey, saben que el rey es un rey tirano, ególatra, cruel, implacable. Saben que ha mandado a correr a Jeremías del palacio. Saben que no quiere ver a Jeremías. Es una persona no grata en el palacio. Y entonces ellos les dicen a él y a Barut, ve y escóndete tú y Jeremías, porque nosotros vamos a ir al palacio. Es supremamente interesante ese detalle. Lo más probable es que estos príncipes oficiales del rey saben que una vez el rey Joacín escuche lo que Dios le manda a decir por escrito a través de Barut y Jeremías, va a decretar una orden de captura contra ellos. Y es interesante porque nosotros vivimos en sociedades represivas. Nosotros, aunque decimos que tenemos gobiernos democráticos, vivimos en sociedades represivas, donde la forma como se manda a silenciar a alguien que no está de mi parte es con una orden de captura, es con una sindicación de cargos, es de una manera interesante cuando se manda a exiliar. Es interesante cómo se silencia a las personas hoy, como se silenció a Jeremías en su momento. A Jeremías se le silencia diciéndole no vuelva al palacio, no hable en público. Pero hoy también existe el veto y la censura. Y hoy también existe la represalia y la represión a través de los gobiernos. Y eso nos debe alertar a nosotros. Pero saben, la palabra de Dios no está presa. Dios es fiel, es perfecto y su palabra corre a pesar de la represión y a pesar de la censura. Jeremías está censurado. Jeremías está vetado, ahora Barut también, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Dónde quedó el rollo? El rollo ya quedó en el palacio, ya está en la oficina, en el aposento, en la sala de juntas del rey, ya lo tiene el secretario. El rollo ya está en poder oficial. Ya el documento, la información, no es simplemente una información que se transmite de boca a boca, es un documento oficial, perfecto, que está justamente en el palacio. Escondidos Barut y Jeremías,
no por los oficiales, sino por Dios, se lee de manera directa a través del secretario el documento ante el rey. Dice la Biblia, cuando se leyó el libro, versículo 23, el documento, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que había en el brasero. Este hecho es un hecho sin precedentes en la historia bíblica y mucho menos de parte de la monarquía. Los monarcas de Judá representaban la teocracia divina oficial de Dios. Es sin precedentes, no hay un precedente ni bíblico religioso ni secular en la historia de que se quemen documentos para quitar la evidencia. Joacín es el primero que registra la historia bíblica y la historia secular de un hombre supremamente severo, ególatra, un hombre supremamente obsesivo al poder y a la imagen, que no admite ningún tipo de enjuiciamiento o de exhortación, que manda a quemar el rollo. Dice, tenía un cortaplumas, había allí un calentador o un brasero, ¿sí?, para calentar el ambiente, porque probablemente estaban en invierno, se cree que era una época de diciembre, y entonces allí en ese momento, él no soporta que se lean sino 4 planas, 3 o 4 planas, y corta el rollo, lo rasga y lo echa al fuego. ¡Qué actitud tan desconcertante! Los principales han llevado este rollo con la esperanza, con la ilusión, con el anhelo ferviente de que al escucharlo el rey se arrepienta y no venga todo el juicio que Dios decreta en este mismo rollo para Judá y Jerusalén. Ellos están a la expectativa, ¿qué dirá el rey? A nosotros nos ha impactado profundamente el mensaje, a nosotros nos ha llamado terriblemente la atención. Probablemente el rey se va a arrepentir, probablemente el rey va a tomar cartas en el asunto, va a llamar al pueblo al arrepentimiento y va a haber esperanza para esta nación y no seremos presa de los babilonios. Probablemente el rey decrete lo que Dios está diciendo, es entreguémonos voluntariamente a Babilonia para ser preservados. Esa es la expectativa. Probablemente todos los ojos de los príncipes y los oficiales estaban puestos en el rey a ver cómo reaccionaba. Probablemente todos están a la expectativa de ver qué dice el rey, quizás se consterne, quizás se impacte, quizás agache la cabeza, quizás caiga en lágrimas, o probablemente rasgue sus vestidos, como lo hizo Josías cuando fue descubierto el rollo unos años atrás, o probablemente como Ezequías, cuando fue descubierto también el documento de la palabra, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y se arrepintió y llamó al pueblo al arrepentimiento. Probablemente estos príncipes tienen en la mente lo que la historia dice sobre Ezequías o sobre Josías y están con esa expectativa y con ese anhelo de que acontezca así. No obstante, el rey Joacín, en lugar de rasgar su vestido y de arrepentirse, rasgó el rollo. Sí hizo un acto de rasgar, pero fue rasgar el rollo, es decir, quitar la evidencia, anular la palabra, silenciar la palabra, destruirla en señal de desprecio, de ignorarla, no la conozco, no la acepto, la rasgo, la quemo y se olvidó. Queridos hermanos, muchísimas personas hoy, oficiales, gente del gobierno, desprecian la palabra de Dios y piensan que anulándola, haciéndola a un lado, quemándola, desconociéndola, anulan la evidencia del juicio de Dios y el llamado al arrepentimiento. Es muy probable que ellos piensan que solo con ignorarla, desconocerla o decir que es un documento sin valor, que de esa manera ellos acallan su conciencia y silencian la voz de Dios en su corazón y los mensajeros de Dios. El rey Joacín es un hombre supremamente frío, calculador, pero calculador antagónico a la voz de Dios. Es un agnóstico, un hombre de la dinastía que no conoce el temor de Dios, que no conoce la humillación, que no conoce el arrepentimiento. Y el versículo 24 lo dice, y no tuvieron temor. Es la triste conclusión de este episodio. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Esa es la conclusión, esa es la moraleja del episodio. Se lee con la expectativa, con la ilusión del arrepentimiento, de que el hombre se arrepienta, de que incline su cabeza, rasgue sus vestidos y ordene arrepentimiento para el pueblo. Pero la moraleja, la conclusión del episodio, la conclusión, el epitafio de esto es: no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos
ni él, y por supuesto ninguno de sus siervos. Porque un hombre implacable, un hombre cruel, un hombre malo, quienes lo rodean también son hombres malos, implacables. Él es severo como rey frente a la voz de Dios y sus siervos también. No hay arrepentimiento, no se logra el objetivo. ¿Cuál sería la sensación de estos príncipes que trajeron este mensaje con la gran expectativa del arrepentimiento y de la esperanza para el pueblo? Luego dice la palabra, y aunque el Natán y Delaía y Gemaría rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. La Biblia también registra que hubo 3 hombres defensores que fueron impactados profundamente por este mensaje, que fueron impactados y tuvieron temor y comprendieron que la actitud correcta era el arrepentimiento, la humillación y la oración. Y ellos le suplicaron al rey, dice, le rogaron, le suplicaron, no quemes el rollo, por favor, no lo hagas, oh rey. No quemes la evidencia, no intentes silenciar la voz de Dios, no desprecies el mensaje. Aunque ellos le rogaron, no los quiso oír. Y más bien mandó a tomar preso a Jeremías y a Baruch. Triste conclusión de este episodio. Esperaba arrepentimiento y hay más dureza y crueldad. Se esperaba humillación y compasión y consternación y hay sangre fría para tomar decisiones. Mano fría para tomar decisiones en contra del mensaje y en contra de los mensajeros. Nosotros sabemos que hoy en día hay muchos países donde se está atentando o se está tratando con crueldad a los misioneros y a sus familias y a los creyentes. Que hay lugares en algunas partes del mundo donde se quema el evangelio, donde está prohibida la distribución pública de la palabra, donde se censura a quien predique en público y donde se mata o se trata con crueldad y se martiriza a los creyentes. Eso no solo sucedió en la época bíblica, no solo sucedió la censura en la época de Jeremías, hoy en día nosotros también. De hecho, algunos de los que se promueven como líderes políticos de nuestras naciones son hombres en contra de la verdad bíblica, oponentes y que intentan silenciar el evangelio y silenciar a los mensajeros. Muchos de estos líderes que se proponen como candidatos loables a favor del pueblo niegan el evangelio y lo quieren silenciar. No hacen una hoguera y queman la Biblia porque saben que es una situación donde genera mucha represalia hoy en día y mucha controversión, pero sí silencia la palabra con sus leyes, con sus propuestas inmorales y con sus determinaciones abiertas en contra del evangelio. También mandó el rey a 3 hombres para que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y es interesante porque esto nos recuerda el episodio en la antigua historia, cuando cuando el rey Faraón ordenó la muerte de los varones en Egipto, judíos, pero dice la Biblia que Dios escondió a Moisés. O cuando Acab ordenó la muerte de Elías, él y Jezabel, pero Dios lo escondió. O cuando ordena Herodes la muerte de Jesús, pero Dios lo escondió. Es interesante eso. Esa es una labor interesante. Es una labor de enfrentamiento donde prevalece no el más fuerte, sino que prevalece Dios y sus siervos. Realmente el más débil es Jeremías y Baruch, porque oficialmente tiene el gobierno en contra. Pero Dios lo escondió y lo preservó. Dios no solo preserva su palabra escrita, sino que preserva a sus mensajeros de morir en semejante situación, los cuida, los esconde porque Dios tiene propósitos. Ante la pregunta, ¿por qué está escrito esto? Porque tiene que ser leído y porque tiene que ser contado, porque tiene que prevalecer y permanecer la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 y versículo 4 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y luego en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
y en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué está escrito esto? Para que sea leído, para que sea contado y anunciado, y para que sea preservado. Versículos 27 al 32. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Barut había escrito de boca de Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Y dirás a Joacín, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les sea anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barut, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá, y aún fueron añadidas todas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. La conclusión de este capítulo es: Dios no está maniatado, la palabra de Dios no está presa, Dios no está supeditado a las circunstancias, no se frustra ante las circunstancias, no se limita ante las determinaciones políticas adversas. Dios es fiel, es perfecto, es soberano, su palabra es fiel, su palabra es su propia voluntad, su palabra es oficial. Dios no se resigna, no existe la resignación en Dios. Dios no se opaca, no se amilana frente a las adversidades, y nosotros por supuesto no debemos hacerlo. Dios es soberano. Llama a Dios a Jeremías y le dice: escribe de nuevo, llama a Barut, están en el exilio, están escondidos, aprovechen eso y escriban. Es muy probable que eso les va a tomar otros 9 meses. Además del costo, en la antigüedad escribir costaba mucho, porque no tenemos los recursos que se tenían hoy. Escribir y preservar los escritos tenía un costo altísimo de tiempo, de esfuerzo y también de dinero. Dios proveyó los medios. Jeremías tenía personas influyentes en el gobierno, gente empresaria que eran amigos y defensores del mensaje, que probablemente proveyeron estos papiros para que se escribiera y todos los medios para que se preservara la palabra. Y dice: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, y escribe sin omitir ninguna de las cosas. Probablemente nosotros diríamos: ¡qué tragedia! ¿Sí? ¡Qué cosa tan dura, qué frustración tener que volver a rehacer un trabajo tan bien hecho! Semejante mensaje tan impactante y es quemado, y ahora tener que volverlo a hacer. Pero no, Dios nos enseña que es importante. A través de la repetición y volver a escribir aprendemos. Es muy probable que en el capítulo 32, que es un evento posterior, cuando Jeremías compra la heredad y se hacen 2 copias de la escritura, es muy probable que Jeremías aprendió de este episodio. Aprendió que hay que tener una copia de seguridad. Aprendió que necesitamos, antes de entregar un documento, tener la seguridad de que tenemos copia, porque no sabemos si ese documento lo podamos preservar, pero si tenemos una copia o un original, el documento se preserva y podemos sacar otras copias. Eso es un aprendizaje interesante de la vida diaria. Y hoy en día que se manejan los sistemas, muchos de nosotros hemos tenido la triste realidad de perder toda la información de nuestra base de datos. Jeremías tuvo esa triste realidad. ¿Qué hacemos nosotros cuando perdemos toda nuestra información, especialmente información que es casi imposible de rehacer? Que tiene que ver con mensajes, con documentos, con material importante, inédito. Dios le dice a Jeremías: toma un rollo, dalo a Barut y escribe de nuevo. Jeremías no vemos en Jeremías ni en Barut ningún tipo de objeción, ningún tipo de reclamo, decir: pero ¿por qué? Pero ya escribí, ya se dio a conocer, o es imposible recopilar todo. Lo que vemos es una buena disposición de parte de estos varones, llamados realmente por Dios. No les importa el protagonismo, su interés no es estar en la plaza pública, su interés no es estar allá en el palacio y ser reconocidos y aprobados. El interés de Jeremías y de Barut es ser instrumentos en las manos de Dios. Muestran humildad, sencillez, disposición, entrega,
se someten unos nuevos meses a escribir, porque el llamado de Dios es escribe todo, no omitas nada, lo que en el primer rollo se hizo. Luego en el capítulo 32, Jeremías toma 2 copias de la escritura, entrega una y la otra la preserva. Es un ejemplo para nosotros. Cuando publicamos algo, cuando escribimos algo, cerciorémonos de guardar una copia, porque es probable que lo vamos a necesitar. Es probable que va a llegar a manos de un Joacín, que la va a quemar y la va a destruir. Es muy probable que esa primera copia o primer documento que publicamos llegue a manos de un hacker o de una persona que destruye, una gente malévola, que desprecia, que destruye, que altera el mensaje. ¿Y cómo nosotros vamos a tener que a demostrar o dar testimonio de que eso no fue así? Necesitamos un documento oficial, una copia inédita, veraz, que dé testimonio de lo que hemos hecho y no tengamos que volver a rehacer. Sin embargo, Jeremías lo hace. Y dirás a Joacín así, rey de Judá, tú quemaste este rollo, porque querías silenciar la voz de Dios advirtiendo el avance de las tropas de Nabucodonosor y la caída de Judá y de Jerusalén. No obstante, vuelvo y lo escribo porque así sucederá. Así ha dicho Jehová acerca de Joacín. Y la Biblia es tan interesante, Dios es tan perfecto, que dice, hay un dicho que nosotros tenemos muy común, que al que no le gusta el caldo, se le dan más tazas, ¿sí? Y eso es justamente lo que Dios hace con Joacín. No quiere esa sentencia, entonces va más, ¿sí? Se la vamos a duplicar. Y eso es lo que Dios hace. Dice la Biblia que se fueron añadidas sobre las primeras cosas. O sea, con fidelidad se escribió, se recopiló, se restauró el documento, pero fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Cuáles fueron esas otras palabras semejantes? Aquí están, versículo 30. No tendrá quien se siente sobre el trono de David. Escríbase eso. Que Joacín sepa que no solamente Nabucodonosor los va a invadir y va a caer la tribu de Judá y Jerusalén y los símbolos judíos, sino que usted como rey no tendrá descendiente que continúe la línea de la monarquía y del cual venga el Mesías. Y por supuesto, un hijo de Joacín fue rey, Jeconías, pero el reinado de Jeconías fue de 3 meses y realmente fue puesto por alianza de Nabucodonosor y no por Dios de manera directa en el sentido de conservar la línea genealógica. Tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barú, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá. Hay 2 cosas adicionales que Joacín no conocía aún en el primer documento, y es, no tendrá descendiente. No habrá quien se levante a gobernar después de él, como castigo, como represión por su maldad y por su perversión y su desprecio a la ley de Dios. Pero segunda advertencia adicional en este documento nuevo es, su cuerpo, cuando muera, será tirado a la basura, será puesto en el campo. No tendrá una sepultura digna, no será puesto en la tumba de los reyes, ni conservado con el honor y toda la celebración funeraria que se hacía en la antigüedad, donde se condolían y daban mensajes de dolor y de admiración por la pérdida, sino que más bien se va a tirar a la basura y las aves del campo se lo comerán y será comida para los animales. Tremenda sentencia. Acarreó todo esto por su maldad y su crueldad y su desprecio a la ley de Dios. ¿Por qué Joacín toma esta acción tan deliberada? ¿Por qué Joacín, a sangre fría, sin meditar, sin determinar, toma esta acción tan impulsiva? Con un cuchillo, con un bisturí, cortar el rollo y quemarlo, como si nada hubiera pasado. Tantas personas hacen así. Nosotros vemos y escuchamos todos los días por los medios de comunicación crímenes tan crueles de lesa humanidad y las personas a sangre fría los cometen. Personas que cometen actos crueles, actos criminales, ¿sí? Premeditados, con tanta tranquilidad, con tanta serenidad, y luego salen a decir, soy inocente. Demuéstrame lo contrario. Hay pruebas, hay evidencias, hay testigos en este caso, hay unos residuos en la hoguera de este rollo que se quemó, hay un bisturí que es la prueba del delito. Pero él dice, no tuvo temor, más bien levantó su mirada y dio la orden a 3 seguidores de él, 3 soldados, y dijo, tráigame los presos,
porque los necesito en mi presencia. Orden de captura inmediata, sin opción a la defensa, sin ningún tipo de debido proceso. Tráiganlos aquí, porque no estoy de acuerdo con lo que están escribiendo. Pero Dios es fiel, preserva a sus mensajeros, preserva su mensaje, y más bien en ese mensaje se añaden otros oráculos de la sentencia final de este rey. Y no tendrá descendencia, porque castigaré la maldad de él y todos los varones, y todo lo que les he anunciado y no han escuchado. Queridos hermanos, ¿por qué está escrito todo esto? Está escrito porque necesitamos que la palabra, o Dios en su propósito ha dejado su palabra para que nosotros la leamos, para que la contemos y para que sea preservada, para que al ser leída teman los que la escuchen, para que al ser contada se arrepientan aquellos que la escuchen, y para que al ser preservada se conozca de manera oficial cuál es la voluntad de Dios y el designio de Dios para las naciones. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 55:10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y como vuelve allá, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y luego en Jeremías 45:1 al 3, palabra que habló el profeta Jeremías a Barud, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras, de boca de Jeremías en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Barud, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así como Jeremías tuvo su crisis existencial en el capítulo 20 registrada, también en el capítulo 45, en este mismo cuarto año del rey Joacín, la tuvo Barud. Y no es para menos. Por ser compañero de Jeremías tuvo que afrontar el exilio en su primer año de trabajo unido en equipo. 9 meses escribiendo, luego va y da el discurso y luego probablemente otros 9 meses recopilando toda la información. Y dice, estoy fatigado, ¡ay de mí ahora! Tengo tristeza y tengo dolor, se añade fatiga en mi gemir y no hallo descanso. Sin embargo, Dios está con Jeremías, Dios está con Barud, lo conforta, y en ese primer año que se siente fatigado, Barud no termina su labor, va a completar 18 años de ministerio, hombro a hombro con Jeremías, hombro a hombro en esa labor, acompañándolo en el exilio, escribiente fiel, compañero incansable de labores y de fatigas. ¿Cuánto podemos admirar y valorar las personas que Dios pone a nuestro alrededor? ¿Cuánto valoramos y admiramos a aquellas personas, aquellos Timoteos, aquellos Tíquicos, aquellos Gallos, como en el momento de Pablo, o aquel Barud al lado de Jeremías, o aquel Josué al lado de Moisés, o aquel Eliseo al lado de Elías, cumpliendo la labor, acompañando incondicionalmente, trabajando silenciosa y abnegadamente, asumiendo los desafíos, los desprecios y las implicaciones propias del ministerio, cargando aún sin razón aquello que por desvío tiene que venir sobre aquel que fue llamado inicialmente. Queridos hermanos, muchísima gente desprecia la palabra de Dios. ¿Y saben por qué la desprecian? Porque la Biblia dice en el versículo 3 en este capítulo que Dios habla contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones. Esa es la razón por la cual la gente desprecia la palabra. No hay libro más atacado y amenazado en el mundo, en toda la historia, que la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia despierta tanta enemistad? ¿Por qué la Biblia despierta tanta envidia y tanto celo y tanto sentido de desprecio y de destrucción? Porque la Biblia habla a nuestra conciencia y porque la Biblia es el mensaje de Dios que habla contra nosotros. Por eso la gente la desprecia, por eso la ignora y por eso la quema. La Biblia punza la conciencia del hombre, advierte que es pecador, advierte que es inmoral, advierte la sentencia que viene por nosotros si no nos arrepentimos. Y la gente dice, no quiero escuchar eso, se tapan los oídos y queman el libro, o lo ignoran y lo desconocen. Eso sucedió en la época de Joacín, pero sucede hoy también. Porque la Biblia habla contra el ateo, habla contra el idólatra, contra el inmoral, contra el abortista, contra el homosexual. La Biblia habla contra el evolucionista. La palabra de Dios fue escrita para ir contra ellos y denunciar sus pecados. Por eso la gente no resiste la palabra de Dios. El homosexual no la resiste porque habla contra él y lo sentencia.
Por eso él prefiere las nuevas legislaciones, porque las nuevas legislaciones están a su favor. El abortista no le conviene el mensaje del Evangelio, porque la Biblia habla contra la vida y dice que quien mate y quien vaya en contra de la vida tendrá que estar separado de Dios eternamente. La Biblia va contra el evolucionista, contra el inmoral. Por eso la gente la desprecia, por eso la ignora, por eso muestra odio severo contra la palabra. No es cierto que estamos en épocas de avivamiento y que la gente está a favor de la palabra. No es cierto. Muchos probablemente de los que están aspirando a los puestos públicos en este momento se muestran a favor del pueblo de Dios, pero simplemente porque reciben beneficios en estos días, del respaldo de las iglesias, del respaldo de los votantes, pero en su corazón y en su conciencia y en su historia lo que tienen es un profundo desprecio al mensaje de Dios. Son proabortistas, son pro homosexuales, pro evolución, pro ateísmo, todo a favor de lo que la Biblia condena. La Biblia es contra ellos. Y no será la regla que domine sus gobiernos, porque no tienen temor de Dios. Si les leemos la palabra, no rasgan sus vestidos, más bien rasgan el documento que censura y que punza su conciencia y muestra su consecuencia frente a Dios. La Biblia, no obstante, a pesar de ser el libro más despreciado, más perseguido a través de toda la historia, es el libro indestructible que se preservará por siempre. Alabado sea Dios porque es el libro indestructible. Nada ni nadie podrá destruir la palabra de Dios, no solo escrita, sino grabada en la conciencia y contada a través de muchos que han sido oidores. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras escritas en esta profecía, porque las podrán contar con fidelidad a otros. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Romanos 1:22, 26 y 28. Profesando ser sabios se hicieron necios, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Éxodo 20:13, no matarás. Para los abortistas es un buen versículo. Juan 3:19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y Salmo 122, 1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Debemos congregarnos, debemos reunirnos a adorar al Señor, porque es allí donde aprendemos la palabra, donde la oímos, donde se nos explica y se nos aclaran las dudas, y donde tenemos mensajes para compartir, para ir a contar a otros. Romanos 3:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y concluimos de esa manera diciendo: las personas que desprecian la palabra, las personas que dicen: ¿y para qué está escrito eso? O eso que está escrito no tiene valor para mí, o la moral es subjetiva. Hay cosas que me gustan de la Biblia, pero no todo me gusta porque no me conviene. La Biblia dice: la razón es porque no hay temor de Dios en sus corazones. Es porque son enemigos de Dios. La mayoría de la sociedad es enemiga de Dios. No caigamos en la trampa de pensar que los impíos son amigos de Dios. No caigamos en la trampa de pensar que los incrédulos son amigos nuestros, compañeros y consejeros nuestros. No caigamos en la trampa de pensar que los homosexuales son los mejores consejeros, que los ateos y que los agnósticos son los mejores de sentido común para ayudarnos a ver la vida, a orientarnos con relación a los principios de la fe y de la vida. Lo que la Biblia dice es que ellos son enemigos de Dios, no tienen temor de Dios, y aunque se impactan con el mensaje, no se impactan para arrepentimiento, sino que se impactan para censura y para destrucción. Estos oficiales que se impactaron con el mensaje le dicen a Jeremías y a Barús: escóndanse. Es decir, les damos 24 horas para que huyan y para que se escondan, porque sabemos el decreto que viene. Y ellos mismos cumplen la orden del rey de ir en pos de estos mensajeros. No caigamos en la trampa de pensar que los incrédulos aman a Dios y conocen a Dios y le quieren servir. La Biblia dice: son enemigos.
los homosexuales, los malhechores, los impíos, los ateos, los evolucionistas, los proabortistas son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, ¿cómo van a poder estar a favor del pueblo? Si son enemigos de Dios, ¿cómo van a poder estar en defensa de la vida y de la familia y de los valores fundamentales? Siendo que son negadores de esos valores fundamentales. Y desprecian la palabra y la queman y la silencian y mandan a apresar a los mensajeros. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque hay esperanza, porque su palabra permanece para siempre. Y no solo su palabra permanece, sino sus mensajeros también son guardados y preservados en medio de estas persecuciones. La iglesia, aunque esté en persecución, será preservada porque las puertas del infierno o de la muerte no prevalecerán contra ella. Dios está a favor de su pueblo. No nos cansemos de pregonar, no nos fatiguemos de predicar el evangelio y la verdad, no importa las consecuencias. Si estamos cansados y fatigados, si somos censurados y somos silenciados y somos exiliados, Dios pondrá un Barud a nuestro lado, que se constituya en nuestra voz y en nuestro mensajero, que se constituya en los pies del mensaje y en la voz del orador, para que vaya y pregone el mensaje a los lugares donde Dios nos ha llamado. Barud es la extensión de Jeremías, como escribiente pero como orador. Barud es amigo incondicional, mensajero incansable que lleva al palacio, al mismísimo palacio, a oídos del mismísimo rey, el mensaje indestructible del evangelio. Jeremías, Joacim no rasga sus vestidos, rasga el rollo, pero Dios le quita la descendencia, hace que muera de manera intempestiva y que sea deshonrado vilmente como un animal, como si fuera una cosa en la basura. Queridos hermanos, no nos engañemos. Muchos de nuestros gobernantes terminarán así. No porque nosotros lo deseemos, sino porque la sentencia natural a aquel que desprecia la palabra y la ignora. Muchos que quieren acabar con los cristianos y silenciar a los cristianos terminarán como Joacim, sin descendencia, exiliados, destruidos, martirizados, torturados, no por causa del evangelio, sino por causa de su frialdad en el antagonismo al mensaje y por pretender destruir y silenciar a los mensajeros y la voz de Dios. Oremos. Amado Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra permanece para siempre. Muchas veces quizás nos preguntamos y el impío se pregunta, ¿y por qué está escrito eso? ¿Para qué fue escrito? No le encuentro sentido. No veo que sea importante. Veo que es un mensaje en desuso, pasado, que no tiene nada que ver con una época moderna, tecnológica y de innovaciones. Pero tu palabra fue escrita para que no tengamos excusa, para que escuchando y leyendo y compartiendo tu mensaje, temamos, nos arrepintamos y conozcamos lo que viene para nosotros. Para que tu mensaje sea objetivo, oficial y se pregone con libertad y con autoridad. Para que los mensajeros, si no nos dejan hablar, queden las evidencias escritas de lo que hemos hablado. Para que si somos censurados o amenazados, o si se levantan falsos testimonios, o montajes, o videos manipulados, nosotros podamos tener la confianza y la esperanza de lo que hemos dicho, y de lo que hemos grabado, y de lo que se ha publicado. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que los sistemas dominantes y quien está en autoridad y en poder es gente malévola, nefasta, contraria al plan tuyo. Gracias por enseñarnos que muchas veces nuestros gobernantes en aras de la democracia lo que son dictadores, infames dictadores en contra de tu palabra y en contra de tu siervo, que levantan falsos testimonios, que se deleitan con el poder, que son ambiciosos y lujuriosos con el poder y que quieren gobernar a toda costa. Pero gracias porque más fuerte eres tú. Y gracias porque muchas veces nos escondes cual Jeremías o cual Moisés o como Elías. Y gracias también por ponernos Barud a nuestro lado, que levanten nuestros brazos, que nos conforten en la angustia, que nos auxilien en la calamidad, que sean compañeros incansables, incondicionales, para extender la voz tuya y para que sean extensiones nuestras en el llamado y se constituyan en portadores y portavoces de ese mensaje perfecto y maravilloso del Evangelio. Gracias por tu justicia, pero gracias por tu misericordia. Gracias por Cristo Jesús, en el cual tenemos esperanza. Y gracias por tu palabra, que vive y permanece para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.